Hola. Bienvenidos de nuevo al canal, me alegra mucho que estén aquí. Y si eres nuevo, por favor considera darle like al vídeo y suscribirte si te gusta lo que escuchas. No olvides dejar un comentario abajo y contarme qué opinas de la historia de esta noche. Me encantaría saber tu opinión. Ahora ponte cómodo, agarra una copa de algo fuerte, whisky si te atreves, toma un snack y prepárate, porque esta va a ser una aventura. No perdí simplemente a una esposa, gané el privilegio de ver, desde la primera fila, cómo se derrumbaba con una elegancia cruel toda la mentira que Vanessa había construido sobre mi paciencia. Cualquier otro hombre, en mi lugar, habría perdido el control aquella noche. Tal vez habría gritado, habría roto platos, habría suplicado explicaciones o se habría encerrado con una botella intentando apagar la vergüenza. Yo no hice nada de eso. Eran las 7:41 de un sábado frío en Frederick, Maryland, y yo estaba sentado en la mesa del comedor, terminando de cortar un filete que había preparado durante horas, cuando la puerta principal se abrió con un dramatismo casi teatral. Vanessa entró como si estuviera anunciando su victoria. Llevaba el abrigo rojo que yo le había regalado en nuestro último aniversario y una sonrisa tan orgullosa que por un momento pareció no ver la mesa servida, las velas encendidas ni el silencio de la casa. Detrás de ella apareció Brandon Cole, su nuevo hombre de verdad, según ella. Era exactamente el tipo de hombre que Vanessa solía describir cuando quería herirme sin admitirlo: bronceado falso, chaqueta cara, reloj demasiado brillante, una sonrisa torcida y esa seguridad vacía de quien piensa que el mundo le debe respeto solo porque habla fuerte. Vanessa ni siquiera fingió vergüenza. Se colocó a su lado, levantó la barbilla y dijo: Ethan, ya no voy a seguir desperdiciando mi vida contigo. Encontré a alguien que sí sabe cómo tratar a una mujer. Brandon es ambicioso, fuerte, decidido. Tú eres estable, sí, pero también eres aburrido. Así que recoge tus cosas y vete. Esta noche empieza mi nueva vida. Antes de continuar con esta historia de traición, humillación y consecuencias, quédate hasta el final, porque aquella mujer entró en mi propia casa creyendo que iba a echarme de mi vida, y terminó descubriendo que durante meses yo ya había preparado la salida más fría, legal y precisa que ella jamás imaginó. Después de sus palabras, el silencio fue tan pesado que hasta Brandon dejó de sonreír por un segundo. Yo no me levanté. No tiré la copa. No le pregunté por qué. Solo corté otro trozo de carne, mastiqué despacio y respiré como si aquella escena no fuera una puñalada sino una reunión que por fin empezaba a la hora prevista. Vanessa esperaba lágrimas, rabia, una explosión que pudiera usar contra mí. Yo le di calma. Y esa calma fue lo primero que la descolocó. Ella siguió hablando, cada vez más cruel, como si necesitara convencerse de que lo que hacía era valentía y no simple egoísmo. Dijo que Brandon la hacía sentirse viva, que con el todo era intensidad, que yo la había convertido en una mujer gris, atrapada en una rutina sin pasión. Brandon, apoyado contra el aparador de madera que había sido de mi abuelo, miraba la casa como si ya estuviera midiendo dónde pondría sus cosas. Entonces metí la mano en el bolsillo, saqué mi llavero de bronce y me quité la alianza. El anillo dejó una marca pálida en mi dedo, una sombra pequeña de algo que había muerto mucho antes de esa noche. Deslicé las llaves y el anillo sobre la mesa hasta que quedaron frente a Brandon. Felicidades, campeón, dije con voz tranquila. Ahora es tu problema. Y te lo digo sin rencor, gracias por llevarte una carga que yo ya no pensaba seguir sosteniendo. Brandon parpadeó, confundido. Vanessa soltó una carcajada dura y me llamó fracasado, cobarde, hombre sin carácter. Luego señaló hacia el pasillo y me ordenó subir al dormitorio a preparar mis maletas. Ahí fue cuando comprendí que todavía no sospechaba nada. No había notado que yo no tenía una sola maleta abierta, ni ropa fuera del armario, ni prisa, ni miedo. Ella creía que aquella casa era su escenario, pero nunca se había tomado el tiempo de leer los documentos que sostenían el techo sobre su cabeza. Me limpié la boca con la servilleta, miré el reloj y me puse de pie. Hay algo curioso sobre esta casa, Vanessa, dije, caminando hacia el recibidor para tomar mi abrigo. Durante años la llamaste nuestra, pero nunca te interesó saber a nombre de quién estaba.
La propiedad pertenece a un fideicomiso familiar. Legalmente, la dueña es mi madre. Tú nunca apareciste como propietaria ni como inquilina formal. Y mi madre dejó de verte como parte de la familia el día que recibió las fotos tuyas con Brandon en el Arborview Inn, en Annapolis, hace casi 6 semanas. La sonrisa de Vanessa desapareció de golpe. Brandon dejó de apoyarse en el aparador. Justo entonces sonó el timbre. Vanessa giró la cabeza con la cara blanca, pensando tal vez que había llamado a la policía antes de tiempo. Pero no eran policías. Eran 4 hombres de una empresa de mudanzas, vestidos con uniforme gris, cargando cajas, mantas protectoras y cinta adhesiva. Entraron con una orden clara, firmada y programada desde hacía semanas. Cada mueble familiar, cada electrodoméstico pagado por mí, cada objeto que pertenecía al fideicomiso o a mi familia sería retirado esa misma noche y llevado a un depósito privado. Vanessa abrió la boca, pero no encontró palabras. Yo seguí hablando con la misma tranquilidad. El contrato de uso de los muebles termina hoy. Los servicios quedan cancelados mañana a primera hora. Todo lo que sea mío sale de esta casa. Todo lo que sea tuyo se queda en la acera para que lo recojas. Tus bolsos, tus zapatos, tus cajas de maquillaje, tus vestidos y cualquier cosa que Brandon esté dispuesto a cargar por amor verdadero. Brandon intentó acercarse a mí con una expresión de amenaza barata, pero se detuvo cuando levanté el teléfono. En la pantalla aparecieron documentos, capturas, registros públicos y fotografías. No era solo una aventura. Yo sabía quién era Brandon. Sabía que su supuesta empresa estaba atrasada en pagos, que su oficina era un cubículo alquilado en un espacio compartido, que tenía demandas por deudas, problemas con tarjetas y una bancarrota reciente que él escondía detrás de relojes falsos y frases de empresario exitoso. Vanessa lo miró como si esperara que él negara todo, pero Brandon solo tragó saliva. Ahí empezó a entender que su hombre ambicioso no era un salvador, sino otra deuda con zapatos caros. Mientras los mudanceros comenzaban a envolver el aparador, Vanessa perdió el control. Gritó que yo no podía hacer eso, que era cruel, que esa también era su casa, que llamaría a abogados, policías y a todo el vecindario si era necesario. Yo no respondía a cada amenaza. No hacía falta. La diferencia entre ella y yo era simple, ella tenía gritos, yo tenía documentos. Salí por la puerta principal sin mirar atrás. La noche estaba fría y limpia. Junto al bordillo me esperaba una camioneta negra. En el asiento del pasajero estaba Rachel, y aquí debo explicar algo con claridad, porque Vanessa más tarde intentaría convertirla en la villana de una historia que ella misma había provocado. Rachel no era mi amante. Nunca lo fue. Rachel había sido la mejor amiga de Vanessa desde la universidad, una mujer que la conocía mejor que nadie y que, durante años, intentó justificar sus cambios de humor, sus mentiras pequeñas y sus caprichos. Pero cuando Vanessa empezó a usarla como coartada para verse con Brandon, cuando le pidió que mintiera por ella, y cuando Rachel vio mensajes en los que Vanessa se burlaba de mí y hablaba de vaciar cuentas antes del divorcio, decidió que ya no podía callar. Rachel vino a mí no por romance, sino por decencia. Me entregó recibos de hotel, fechas, mensajes y nombres. Me ayudó a ordenar pruebas porque no quería participar, ni siquiera en silencio, en la destrucción de un hombre que nunca le había hecho daño. Esa era su función en mi vida en ese momento, testigo, aliada y amiga. Nada más. Cuando subí al vehículo, Rachel me miró con tristeza y firmeza. ¿Le diste el anillo?, preguntó. Le di todo, respondí, encendiendo el motor. Incluida la realidad. Nos alejamos despacio mientras, por el espejo retrovisor, veía a Vanessa en el porche, gesticulando con desesperación hacia Brandon. Él ya no parecía un conquistador. Parecía un hombre buscando la salida de emergencia. La fantasía apenas llevaba 20 minutos expuesta a la verdad y ya empezaba a pudrirse. Fuimos a una cafetería abierta toda la noche cerca de East Patrick Street. No era un lugar elegante, solo un refugio con café fuerte, luces frías y camareras cansadas que no hacían preguntas. Rachel dejó sobre la mesa una carpeta gruesa. Dentro estaba el mapa completo del desastre,
compras secretas, tarjetas abiertas usando mi información, transferencias sospechosas, pagos a restaurantes, hoteles, boutiques y supuestos proyectos de Brandon. Durante meses, mientras yo pagaba la casa, cuidaba el crédito y mantenía la estabilidad, Vanessa financiaba una vida paralela con el dinero que decía necesitar para sentirse valorada. Rachel, con los ojos cansados, me explicó que Vanessa le había confesado planes absurdos. Viajes a Dubái, una nueva vida de lujo, un negocio tecnológico que supuestamente haría rico a Brandon antes de final de año. Lo triste era que Vanessa no se había enamorado de un hombre, se había enamorado de la imagen que él vendía. Y él, por su parte, se había enamorado del acceso que creía que ella tenía a mi dinero. Mi teléfono vibró. Era una foto enviada por Rick, uno de los mudanceros. En la imagen se veían maletas caras, bolsas de ropa, cajas de zapatos y un retrato enorme de Vanessa tirados sobre el césped delantero. En medio del caos, Brandon sostenía una sola maleta y miraba su celular, sin ayudar, sin consolar, sin resolver nada. Estaba a varios pasos de ella, como quien quiere demostrar que todavía está presente pero ya planea desaparecer. Rachel observó la foto y negó con la cabeza. Él no va a quedarse, dijo. Brandon solo quería lo que pensaba que ella podía darle. Lo sé, respondí. Y Vanessa solo quería lo que pensaba que él representaba. Ninguno de los dos miró a la persona real. Por eso se merecen exactamente el uno al otro, al menos hasta que la cuenta llegue a la mesa. Más tarde, cuando regresamos cerca del vecindario, vimos luces azules al final de la calle. Vanessa había llamado a la policía, pero los agentes no estaban allí por mí. Una grúa estaba enganchando el SUV brillante de Brandon. Al parecer, el vehículo también tenía pagos atrasados. Brandon no estaba. Se había ido antes de que la situación se volviera demasiado cara para su valentía. Vanessa estaba en la acera, empapada por una llovizna fina, rodeada de cajas y maletas, intentando explicar a dos agentes que ella era la víctima de una conspiración. No me detuve. No reduje la velocidad. No necesitaba verla suplicar ni gritar. Durante años yo había cargado con sus crisis, sus compras impulsivas, sus dramas, sus deudas emocionales y sus exigencias. Esa noche, por primera vez, seguí conduciendo. Mi nuevo apartamento estaba en una calle tranquila. Lo había alquilado 6 semanas antes, no para esconder una aventura, sino para tener un lugar limpio donde comenzar cuando todo explotara. Vanessa siempre me llamó predecible. Nunca entendió que mi trabajo en logística me enseñó algo valioso: no gana quien grita más fuerte, sino quien prepara mejor la ruta. Mientras ella elegía vestidos para sus citas con Brandon, yo copiaba estados de cuenta, hablaba con abogados, cerraba accesos compartidos y protegía lo que legalmente podía proteger. Al llegar, Rachel subió conmigo porque todavía teníamos documentos que revisar para la cita con mi abogado a primera hora. Esa noche durmió en el sofá, con una manta y su teléfono encendido, por si Vanessa intentaba manipular a amigos en común o borrar publicaciones comprometedoras. Lo repito porque es importante, Rachel no estaba allí como pareja. Estaba allí como testigo y como la única persona del círculo de Vanessa que decidió decir la verdad. Cerca de las 6:32 de la mañana, alguien golpeó la puerta con desesperación. Miré por la mirilla y vi a Vanessa. Tenía el maquillaje corrido, el abrigo mojado y una caja de cartón apretada contra el pecho. Abrí, pero dejé puesta la cadena. Ella intentó sonreír, pero el orgullo ya se le había quebrado. Ethan, por favor, susurró. Brandon no era quien yo creía. Se fue. Me quitó el efectivo que tenía y apagó el teléfono. No tengo dónde dormir. Déjame entrar. Podemos hablar. Cometí un error. Estaba confundida. Tú eres el único que me ha querido de verdad. Antes, esas lágrimas me habrían destruido. Esa mañana solo vi costumbre. Vanessa no estaba pidiendo perdón por haberme humillado, mentido y usado. Estaba pidiendo que yo volviera a ocupar mi puesto de salvavidas. Entonces Rachel apareció detrás de mí con 2 tazas de café. Vanessa la vio y su rostro cambió al instante.
La súplica se convirtió en furia. ¿Tú? Gritó. ¿Mi mejor amiga? Ahora entiendo todo. Ustedes estaban juntos. Tú me traicionaste. Rachel no respondió con insultos. Solo dejó una taza sobre la mesa y dijo con calma, no, Vanessa. Yo no te traicioné. Me pediste que mintiera por ti. Me usaste como excusa para acostarte con Brandon. Me mostraste mensajes donde te burlabas de Ethan y planeabas quitarle dinero. Yo no elegí a Ethan por encima de ti. Elegí no ser parte de tu mentira. Vanessa intentó hablar, pero por primera vez no tenía una versión creíble. Yo la miré a través de la cadena y dije, Rachel no es mi amante. Es una testigo. Es la persona que te vio convertir tu vida en una mentira y decidió no ayudarte a destruir la mía. No voy a dejarte entrar. Tus cosas siguen donde las dejaste. Si necesitas ayuda, llama a Brandon, a un familiar o a un abogado. Yo ya no soy tu plan de emergencia. Cerré la puerta. Del otro lado, Vanessa gritó durante varios minutos. Dijo que yo era cruel, que Rachel era una falsa, que todos pagaríamos por arruinarle la vida. Pero sus palabras ya no tenían peso. Eran el ruido de alguien que por fin había encontrado una pared que no podía empujar. Esa misma mañana, mi abogado presentó los documentos de divorcio. Vanessa los recibió frente a un motel barato cerca de Buckstone Pike, todavía con una maleta de diseñador a su lado, como si ese objeto caro pudiera sostener la dignidad que ella misma había tirado. Cuando el notificador le entregó el sobre, no gritó. Se quedó quieta, vacía, con la expresión de una persona que entiende demasiado tarde que no perdió una casa ni un marido aburrido, perdió la estructura entera que mantenía su mundo en pie. Las semanas siguientes fueron una mezcla de llamadas legales, reuniones, pruebas y silencios nuevos. Rachel declaró lo que sabía, entregó los mensajes donde Vanessa la usaba como coartada y dejó claro que su participación no tenía nada de romántico ni de vengativo. Ella había sido amiga de Vanessa, sí, pero también había sido testigo de su crueldad. Y cuando una amistad exige mentir, encubrir y ayudar a destruir a una persona inocente, deja de ser amistad para convertirse en complicidad. En la corte, mi abogado presentó los informes financieros. Las cuentas mostraban gastos personales disfrazados, pagos relacionados con Brandon, compras hechas con dinero común y deudas abiertas con información que no debía haber sido usada. La casa estaba fuera de su alcance porque pertenecía al fideicomiso familiar, y los bienes principales estaban protegidos por documentación clara. Vanessa intentó presentarse como una mujer abandonada, pero los papeles contaban otra historia. Y los papeles, a diferencia de ella, no lloraban para manipular. Brandon nunca apareció para defenderla. Su gran amor, su hombre de alto rendimiento, su boleto dorado hacia una vida más emocionante, desapareció en cuanto descubrió que Vanessa no tenía dinero disponible ni casa propia ni acceso a mis cuentas. Semanas después, supe por una amiga en común que él la había dejado por otra mujer más joven, una que todavía creía en sus promesas de empresario. Vanessa terminó viviendo en un estudio pequeño encima de un garaje, trabajando en una tienda donde antes se habría burlado de las empleadas. Me envió un correo largo diciendo que estaba aprendiendo de sus errores y que quizás algún día yo entendería que ella solo estaba perdida. No respondí. Lo reenvié a mi abogado y seguí con mi vida. Con el tiempo, Rachel y yo conservamos una amistad tranquila, basada en respeto y verdad. No fue una historia secreta de amor escondida detrás del divorcio. Fue algo mucho más simple y más raro, dos personas que habían sido usadas por la misma mujer y que decidieron no seguir participando en sus mentiras. Ella perdió a una amiga porque convirtió la lealtad en una herramienta para engañar. Yo perdí a una esposa, pero recuperé mi paz. Y esa paz valía mucho más que cualquier disculpa tardía. Hoy tengo 56 años y por primera vez en mucho tiempo despierto sin sentir que debo sostener el mundo de otra persona. Pasé años creyendo que amar significaba aguantar, pagar, resolver y perdonar. Vanessa confundió mi paciencia con debilidad, mi estabilidad con falta de pasión y mi silencio con ignorancia. Brandon confundió mi casa con una oportunidad. Los dos se equivocaron.
Esta historia me dejó una lección dura, pero necesaria. Las personas tranquilas no siempre están derrotadas, a veces están observando, juntando pruebas y preparando una salida tan ordenada que cuando llega el momento, no necesitan levantar la voz. Vanessa no cayó solo por infiel. Cayó por arrogante. Creyó que podía humillarme en mi propia mesa, traer a otro hombre bajo mi techo y quedarse con todo lo que yo había construido. Pero la mejor venganza no fue destruirla. Fue dejar de sostenerla. Porque cuando alguien ha vivido demasiado tiempo apoyado sobre tu espalda, basta con que te apartes para que descubra que nunca supo mantenerse de pie.